¿no? Entonces, esta situación, digamos, me lleva a ciertos factores. Primero, visitas, programación, visitas. Segundo, tema de entendimiento previo, ya sea cliente nuevo o recurrente. Tercero, procesos críticos. Yo no voy a revisar todas las partidas o todos los procesos como tales que existen en la empresa, sino aquellos procesos que tengan mayor implicancia en mi información financiera. ¿A qué me refiero? Oye, el proceso de ventas que ata cuentas por cobrar y ata los ingresos de la compañía es un proceso crítico usualmente. Pero de repente el proceso de tarjetas de créditos, donde digamos el gerente descarga sus gastos, no lo es. Ambos son procesos, pero algunos tienen mayor criticidad que otros. Entonces, en una etapa adecuada de planeación, yo desde el jaque ya estoy, desde el inicio, estoy visualizando dónde me voy a centrar, dónde espera mi gerente, mi encargado, mi socio, apuntemos los procedimientos de auditoría. Entonces, bastantes conceptos aquí. Primero, identificación de las visitas. En cada visita se tiene que hacer una tarea y hay un entregable. Visitas. Segundo, la preparación previa. Tercero, la identificación de los temas o procesos críticos. Y un cuarto tema es el tema de los controles. A ver, César, pero ¿qué tiene que ver los controles si tú me has dicho que te basas en NIF y NIF es básicamente la regulación de la información financiera y son los números, no tanto los procesos? A ver, con el tiempo, el auditor financiero ha aprendido a que no solamente puede, digamos, uno, por temas de tiempo y por temas de digamos, metodología, no podría, digamos, centrar su obligación solamente en la foto que nos presenta la compañía. ¿A qué me refiero con la foto? La foto es la presentación en un momento determinado. Eso es una fecha determinada, es un cierre. Al 31 de diciembre del 2018 me presentan su balance. Pero, digamos, para yo llegar a ese balance he tenido que tener una acumulación de registros. Es imposible que el auditor pueda visualizar todos los registros. Es imposible. Entonces, el auditor trabaja con muestras selectivas. Y en función al entendimiento, a la satisfacción que tenga sobre esas muestras selectivas, se da una idea sobre el gran grupo de cuentas. Por ejemplo, tengo mis cuentas por cobrar al 31 de diciembre, que son 1000 clientes. He decidido en mi muestra revisar los 5 más significativos, que tienen un alcance, no sé, de 50%. Y los reviso. Conforme. Nada me asegura que en el resto de la población esté bien. Pudiera haber un error. Entonces, para tratar de reducir eso, no solamente revisamos la foto, sino también revisamos los procesos para llegar a la foto. ¿Qué quiere decir esto? Que para registrar esa cuenta por cobrar, la compañía ha tenido que seguir todo un proceso, ¿no? Desde, no sé, el pedido, la aprobación del pedido, la verificación del stock, la entrega de la mercadería, el reconocimiento del ingreso y por consecuente la cuenta por cobrar. Entonces, se da cuenta, el proceso es todo el camino. Que aterrice en una cuenta por cobrar, que aterrice en un registro contable, ¿no? Entonces, yo usualmente antes como auditor, con un enfoque netamente sustantivo o numérico, atacaba solamente los números. Ahora, por un tema de riesgos, por un tema también de aseguramiento, tengo que visualizar o tengo que verificar que el proceso también es el apropiado. Entonces reviso los controles que tiene la compañía, porque el sistema de control interno es de la empresa, y verifico que ese sistema de control interno sea el adecuado. Yo usualmente cuando hablo de esto, grafico una sombría, y esa sombría la denomino sistema de control interno. Bajo la sombría, dibujo un estado financiero o un libro.
¿no? Y yo digo, mi información financiera es esta, es este libro, y mi sistema de control interno es este paraguas. Y cuando llueve, que son los riesgos, que son los errores que pueden ocurrir, la compañía se protege con ese sistema de control. ¿Para qué? Para evitar que esos riesgos, que esa lluvia, distorsionen la información, me la modifiquen, me la mojen. Entonces yo no quiero eso, entonces me protejo con un sistema robusto. ¿Qué hago? Pongo controles. ¿Qué tengo que hacer? Oye, cada vez que digamos, alguien me haga un pedido, tiene que llenar este formato. Entonces ya me aseguro que existe alguien que me está pidiendo eso. Asimismo, no solamente es el vendedor que hace esos pedidos, sino hay una verificación del área de créditos que verifica que tenga los límites de crédito. Entonces ellos revisan y me ponen una firma ahí en el formato para verificar que se le pueda vender, porque si no implicaría que le vendo y después no puedo cobrar. Entonces ya hay una evaluación del crédito por ese lado. Después, ¿qué más hago? Después, cuando se despacha la mercadería, le hago, digamos, hay alguien que se encarga de verificar la guía para ver que efectivamente se entregó. O le pido al cliente que me firme la conformidad de entrega del bien, para yo no solamente tener la factura, sino también tener la guía. Entonces, todos esos procedimientos que hemos ido mencionando califican en muchos casos como controles. Y esos controles aseguran que el proceso sea el correcto y que se aterrice en una cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, parto de aquí y termino aquí en la cuenta por cobrar. ¿Qué estoy haciendo? No solamente estoy verificando la cuenta por cobrar, no estoy solamente verificando la factura que exista, sino hay una serie de controles, actividades y procesos que me han conllevado a la factura. Si yo me aseguro que ese camino sea el correcto, tengo una mayor certeza y seguridad, como es un control que funciona para todos y que toda mi población de cuentas por cobrar tienen esos documentos previos. Entonces, ¿qué hacemos desde el lado de auditoría? Le damos un enfoque complementario entre verificación sustantiva, que es la verificación documentaria, y la verificación de los procesos de los controles. No sé si me dejo entender, de repente hay alguna repregunta al respecto, pero cada vez más la auditoría busca tener un enfoque integrado, como se dice, ¿no? La integración entre saldos sustantivos y procesos de controles. Y esta teoría del enfoque integrado parte de US GAAP, ¿no? Es decir, es ahí donde se hacen las auditorías SOX, que son las auditorías integradas, ¿no? Que verifican no solamente el componente numérico, sino también el componente de procesos y controles que tiene la compañía. Y el auditor no da una opinión solamente sobre los saldos numéricos, sino sobre todo. Entonces, a eso apuntan las empresas, a eso apuntan los auditores, a, digamos, ya dar algún dictamen no solamente sobre la emisión de la información financiera, sino también sobre el sistema de control de las compañías. Actualmente, las compañías que hacemos o que se les hace auditoría financiera, también toman, digamos, ese enfoque, pero no en la medida o con la fuerza que te exige un proceso SOX, ¿no? Esa va a ser la tendencia en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque los reguladores, oye, no quiero que solamente me audites el número, ¿no? Porque para el número llegas bien, yo quiero que veas qué es lo que está detrás, porque haciendo esa verificación de controles me permito verificar más cosas, ¿no? Como temas de fraude, como otros temas involucrados. Sigamos. Entonces, sí. Alexander Moreno nos pide, por favor, puede colocar en modo diapositiva. Modo así. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ya. Entonces, nos encontramos en esta situación. Tenemos que evaluar el control interno y los riesgos en los procesos. El control interno es un sistema que comprende el plan de la organización, los métodos, los procedimientos adoptados por la gerencia para asegurarse lo siguiente.
la dirección ordenada y eficiente de sus actividades, el cumplimiento de las políticas administrativas, la salvaguarda de sus activos, la prevención y detección de fraudes, la exactitud e integridad de los registros contables y la preparación oportuna de la información financiera. Miren, como yo les dije, ¿no? El tema de control interno no es que el auditor, a veces hay un error en la conceptualización, ¿no? Oye, el auditor, y me ha pasado, ¿no? Es decir, que sí, el auditor quiere que se haga este control. Un momentito. Quien define cuáles son los controles que tiene la compañía es la empresa. Nosotros podemos recomendar, digamos, ante la necesidad o ante la falta o ante, digamos, alguna deficiencia, que se implemente algo, pero no es que yo esté en la obligación de exigir a la compañía que, bueno, sí puedo requerir que ellos lo implementen, pero finalmente es la gerencia de la compañía quien asume la responsabilidad por la emisión financiera y por el sistema de control que ésta tiene. Entonces, el control interno es netamente de la empresa. Entonces, cuando les hablaba de ese paraguas, es un paraguas que la misma compañía tiene para cubrirse de los errores, ¿no? Y buscan básicamente estos 6 puntos. Ahora, no tengo aquí una pizarra, pero, a ver, por favor, espero que me lean. Nosotros, como auditores, tenemos que confirmar las afirmaciones que me da la compañía respecto al cumplimiento de la información financiera. Estas afirmaciones son conocidas como el CIABOT, ¿no? ¿Qué es el CIABOT? Son unas siglas de lo que busca o lo que debería tener la información financiera. A ver, para aterrizarlo, CIABOT, C, por favor ahí toman nota, C de integridad, completeness, la E de, de existencia como tal, CIABOT, la A de accuracy, es decir, de exactitud, ahí tenemos el CEA, ¿no? La V de valuation, es decir, todo activo posiblemente tenga algún tema de estimación o evaluación que requiera hacerse. CIABOT, viene la O de obligación y derecho, es decir, yo voy a explicar cada uno de los conceptos, obligación y derecho, y la P de la presentación adecuada. Entonces, miren, ahí tenemos 6 letras, ¿no? CIABOT. Integridad. Yo requiero que la información, por ejemplo, de las cuentas por cobrar, sea íntegra. Entonces, yo tengo un saldo financiero que me dice 1 millón, pero tengo que tener un detalle operativo que me diga 100, 100, 100, 100, 100 hasta llegar al millón. Entonces, ahí me aseguro de integridad, ¿no? Tengo la integridad de la información. O de repente un listado de activos de existencia, ¿no? Quiero tomar la verificación de un inventario y tengo que asegurarme que la totalidad se visualice en el registro contable, ¿no? Entonces, eso por el lado de la C de integridad. La otra letra es la E de existencia. En muchos de los casos, yo tengo que verificar que los saldos contables que se presentan en los estados financieros existan como tal, ¿no? Entonces, esto, digamos, puede ser tan fácil como asistir a un inventario de existencias y verificar los bienes físicos o ir, digamos, a la planta y verificar los activos fijos de la compañía, ¿no? O realizar una confirmación a un cliente y que no sea un cliente ficticio y que, digamos, él me responda por la existencia de una cuenta por cobrar de forma similar con una existencia de una cuenta por pagar. Entonces, la gerencia me dice mi información financiera, mi información de cuentas por cobrar es íntegra, es exacta, existe, es exacta. ¿A qué me refiero con exactitud? Que viene la A, CA. La A, accuracy, significa exactitud y está relacionada a que si yo digo que fulanito X me debe 100 soles, es 100 soles.
no es ni 105 ni 120, sino 100 soles. Entonces, van los tres criterios principales. CEA, completeness, existencia, exactitud. Vienen los otros tres criterios complementarios. Valuation, asociado a evaluación, y me indica que todo o que muchos de los activos tienen el riesgo de estar deteriorado. Entonces yo busco registrar no solamente el importe en libros que inicialmente fue registrado, sino también el importe recuperable. Este concepto, digamos, nace o digamos, también se ve en casi todas las normas contables, principalmente en la norma 36, que te pide comparar el valor en libros con el importe recuperable, ¿no? Y digamos, y si el importe recuperable está por debajo, te pide solicitar una provisión de deterioro. Y lo mismo pasa en NIC 39, que si digamos yo sé que un cliente no va a cobrar, se me pide registrar una provisión de deterioro. Y lo mismo ocurre con NIC 2. Si yo sé que no voy a poder colocar mi existencia, el valor en libros, mediante el BNR hago un ajuste y lo llevo a su valor neto de realización. En ese sentido, la gerencia me afirma que los estados financieros contienen todo eso. El CIA, vimos la B, la obligación y derecho se refiere a que efectivamente, oye, esta cuenta por cobrar nace de un contrato, esta cuenta por pagar nace de, digamos, de alguna obligación implícita que tengo, es decir, hay documentos o sustentos que me permiten saber que tengo un derecho para algún activo o alguna obligación para un pasivo, ¿no? Y por último, la P está asociada a presentación, ¿no? Todas las normas contables sumadas más la NIC 1 te hablan de la presentación de los estados financieros y te dan ciertas pautas, ¿no? De cómo se debe presentar, qué información se tiene que revelar. Entonces, este conjunto de siglas que he mencionado es lo que afirma la gerencia con respecto a sus estados financieros. Mis estados financieros son íntegros, son exactos, existen, se les ha hecho las provisiones adecuadas, se presentan adecuadamente. Entonces, yo como auditor recibo esa información y tengo que buscar procedimientos de auditoría que me ayuden a verificar. Ahora, esa afirmación, ese CIABOT, se da cuando lo prepara la gerencia, no solamente en los importes, sino también en los procesos y en los controles. Por eso es que se mencionan aquí, ¿no? Aquí me hablan ya de exactitud e integridad de los registros contables, ¿no? Y también me hablan de preparación oportuna de la información financiera confiable. Entonces, ya aquí, en el punto 5 de exactitud e integridad, toman esos conceptos que son conceptos de afirmación de los estados financieros. No sé si lo han escuchado antes, algunos los conocen como afirmaciones, otros como aseveraciones, pero digamos, en general son confirmaciones que nos da la gerencia sobre su proceso de control interno y sobre su información financiera. Yo tengo mi estado financiero que cumple estos criterios, el famoso CIABOT. Y yo como auditor, ya del otro lado, tengo que verificar que eso sea cierto. Ya, entonces, ya saliendo de eso, entonces yo tengo que, ahora yo les mencionaba que dada la cantidad de transacciones que tienen las compañías es casi imposible que verifiquemos todos los saldos numéricos, es decir, todas las cuentas por cobrar, todos los activos fijos, todas las existencias que tiene la compañía. Tomamos muestra y nos ayudamos con el proceso de control que tienen para el registro de eso. Entonces, el auditor, ¿qué debe hacer? Debe conocer y evaluar el control interno de la compañía. Para eso, desde el planeamiento se tiene que saber por qué cuentas o por qué procesos vamos a dar este doble enfoque, ¿no? El enfoque sustantivo y el enfoque de controles. César, ¿en todos los procesos se tiene que hacer este doble enfoque? No necesariamente, solo en aquellos procesos que enmarcan grandes transacciones. Qué sé yo, llámese de repente ingresos, compras, gastos, en alguna compañía de repente el activo fijo, la misma caja. Entonces, va a depender, ¿no? Va a depender de los negocios y las características de cada compañía. Pero ya desde la planeación yo tengo que establecer
cuál sería el enfoque eficaz de trabajo, ¿no? Es decir, dónde le voy a dar sustantivo y dónde le voy a dar de controles. Por ejemplo, si tengo una deuda, que es mi única deuda que tengo con el banco, que no hubo más, que si bien es cierto es una deuda importante, significativa, no tengo que darle un enfoque de controles, porque con un procedimiento sustantivo puedo cubrir eficazmente la auditoría de esa cuenta, ¿no? Entonces, en la planeación, yo me permito saber dónde tengo que dar este tipo de enfoque. El estudio y evaluación del control interno permite que el auditor pueda justamente identificar las distorsiones que podrían tener los estados financieros examinados y diseñar los procedimientos sustantivos apropiados, ¿no? Entonces, usualmente yo les hablaba de etapas físicas. En la primera etapa, que es la etapa de planeación, que la etapa de planeación puede ser dentro de las oficinas del auditor, pero en la primera etapa donde se evalúa el control interno de las empresas, en esa primera etapa, justamente, digamos, me permite a mí visualizar o verificar alguna distorsión de estos errores, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si yo voy y, por ejemplo, hay un control interno asociado a la verificación de las conciliaciones bancarias y veo que ese control no se cumple, que, digamos, está simplemente pasmado en la política, pero no se cumple, veo que no revisan, que no depuran, entonces yo no me puedo satisfacer por el control, porque no se cumple. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Oye, el procedimiento de control no se cumplió y lo más apropiado aquí es yo mismo hacer la verificación de las conciliaciones o confirmar con bancos o verificar las partidas antiguas. ¿Por qué? Porque el cliente no lo está haciendo o su proceso de control no funciona adecuadamente. Entonces, usualmente la evaluación del control se da en esa primera etapa física y me permite saber a mí sobre en qué proceso yo puedo respaldarme en el control y en cuál proceso tengo que hacer más procedimientos sustantivos. Porque si yo sé que el sistema de control falla en uno de estos procesos, claramente tengo que ampliar mis procedimientos sustantivos en la visita final. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Vamos a pedir, doctor, al público presente, si tuvieran alguna pregunta, por favor, háganlo vía chat, como también vía micrófono. Voy a ver ese panel. Rosario, excelente. Alexandra, muchas gracias, todo está claro. Alexander, si tuvieran alguna pregunta, por favor, comentarios, nos hacen llegar. Oscar, Javier, tienes levantando la mano, te voy a habilitar el micrófono. Ya. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Doctor, Buenas noches. una pregunta. Sí. Pues es claro que nosotros como auditores tenemos que velar por el aseguramiento de la información, del control interno y de todo lo que nos habla hasta el momento. Yo tengo una inquietud y es hasta dónde va la responsabilidad del auditor. Pues digamos que nosotros acá, yo le estoy hablando desde Colombia, nosotros trabajamos, por decirlo así, una contabilidad, pues digamos que, no sé si va a usar la palabra adecuada, pero es una contabilidad paralela, donde trabajamos una contabilidad por norma internacional y una contabilidad por la parte fiscal de la administración de impuestos. Correcto. ¿Hasta dónde va nuestra responsabilidad como auditores si un ejemplo es en las entidades o en las empresas de construcción no se reconocieran los ingresos, sino que digamos que no se reconocen hasta el momento de elaboración de la factura? Entonces, ¿hasta dónde va nuestra responsabilidad sabiendo que no estamos cumpliendo la NIF, donde debemos reconocer los ingresos a medida que va transcurriendo el desarrollo de la obra en construcción, porque estamos tomando unos gastos, pero no estamos reconociendo el ingreso porque pues
digamos que en nuestro sector o acá en nuestro país, la responsabilidad concisa y determinante es netamente la administración. Entonces, si la Correcto. administración no nos reconoce esos ingresos, ¿hasta dónde va nuestra responsabilidad de que veamos la situación y no podamos, como el cuento, quedamos como con las manos amarradas esperando que la administración autorice reconocer ese tipo de ingreso? Sí. Mira, sí te entiendo, porque tenemos una situación muy parecida aquí en Perú, porque muchas veces también el criterio para el registro contable se basaba, como bien lo comentaba, desde el punto de vista tributario. Y, digamos, el punto de vista tributario en su momento, digamos, te podía decir, no, tienes que tener la aprobación de la contraparte, digamos, sin esta preaprobación, tú no tienes asegurado el ingreso y por tanto no lo reconozcas, ¿no? Y, digamos, el cliente, para evitar tener una distorsión entre la información bajo NIF y bajo fines fiscales, mantenía un doble, digamos, se encontraba en esa encrucijada también. Ahora, nosotros como auditores, si vamos a emitir una opinión bajo NIF, nuestro universo es claro, ¿no? Es decir, oye, aquí no hay un cumplimiento de la norma porque la norma te pide o te dice que se reconozca en función a los costos y un margen, y lo que estás haciendo es el incumplimiento de una norma vigente. Para fines fiscales, para fines tributarios, está bien, no lo reconozcas porque de repente tendrá su lineamiento, tendrá su procedimiento y te exige que se cumpla esos fines, pero para fines de emisión de NIF sí debería haber algún alejamiento, alguna distorsión o un tratamiento distinto. Si tú no cumples con ello, y digamos, aquí también ya interactúa un concepto que se llama materialidad para los auditores. Si hay una distorsión de la NIF y este elemento es material para la auditoría, claramente yo tendría que llevarlo a mi conclusión o a mi opinión o a mi dictamen, ¿no? Como se llame. Entonces, cuando ocurren estas distorsiones en la aplicación de las NIF, en este caso, digamos, indirectamente me veo involucrado por una normativa local, yo tengo que hacerlo saber. Y, digamos, la forma como el auditor trabaja es, ya sea, si es un tema significativo, en el dictamen. Pero de repente ese es un tema que es un tema menor, que no afecta a la información financiera como un todo, podría manejarse alguna carta de control o digamos, una cédula de diferencia de auditoría, ¿no? Entonces, hay que ver claramente el cumplimiento, eso es el primer orden, pero segundo, el impacto, ¿no? Porque si, digamos, esta transacción es una transacción única y no tiene, digamos, estamos hablando de un 1% del total de los ingresos, yo te diría que bajo el concepto de materialidad se pueda manejar y de repente manejarlo en una carta de control. Pero si se suman los dos factores, que es un incumplimiento a la aplicación de una NIF y claramente es material, se debe, estamos obligados a presentarlo en nuestro dictamen de auditoría, ¿no? Justamente los estados financieros, nosotros, digamos, si bien es cierto, la gerencia es responsable del estado financiero y sus notas, nosotros somos responsables de las dos hojitas que figuran adelante, que son el dictamen de auditoría. Y si hay algo que distorsione el cumplimiento de las NIF, en este caso, deberíamos ponerlo ahí. ¿Queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, mira, y realmente aquí en Perú ha habido todo un tema, ¿no? Porque seguro no es lejano el tema. Hay un tema de corrupción en varios países de Sudamérica y uno voltea también a ver al auditor, ¿no? Es decir, oye, ¿qué pasó? O se te pasó, porque hay un riesgo natural del riesgo de auditoría que se conoce, que yo no reviso todas las transacciones, o lo evaluaste y no era significativo, o el tercer camino, ¿no? Que también es, a ver, siendo transparentes, ¿no? Es decir, oye, es una cuenta grande, de repente si le pongo este tema se van a molestar, no me renuevan el contrato, y también entra, digamos, una responsabilidad de terceros, porque estoy emitiendo una opinión
cuando sé que tiene una distorsión de los estados financieros, ¿no? Entonces ya hay una responsabilidad que también ata al auditor, ¿no? Si bien es cierto, la auditoría financiera no es una auditoría forense, y eso quiero dejarlo claro, la auditoría forense es la que busca fraudes, busca este tipo de situaciones, pero si el auditor financiero mediante sus pruebas se da cuenta de que hay algo que no sea correcto, tanto en la preparación de la información financiera como el proceso de control, tiene que levantar la voz y tiene los elementos para levantar la voz. Si es un tema material, en su dictamen. Si es un tema no tan relevante o donde lo vimos no tan relevante, en la carta de control para la compañía o en la misma carta de representación, ¿no? Entonces sí hay elementos donde el auditor puede expresar esta distorsión y, digamos, si es pegado con la materialidad, es decir, si es una distorsión más material, el elemento único es aquí donde se hacen las conclusiones, ¿no? Ustedes pueden visualizar aquí las etapas, es en la etapa cuarta, ¿no? Formarse una opinión de auditoría. En esa etapa cuarta, donde yo me formo la opinión de auditoría, estoy obligado a digamos, indicar estos eventos. Ahora, yo no me escapo a la realidad, ¿no? Es decir, ha pasado muchas veces que los auditores no hemos querido ver algunas cosas o hemos permitido que pasen algunas cosas, ¿no? Y, digamos, el mercado nos castiga, ¿no? Si es que, digamos, alguna firma de auditoría ha hecho o hace eso, el mismo mercado te castiga, ¿no? Entonces, estamos expuestos también a eso, ¿no? A, digamos, a formarme una opinión congruente con las pruebas que he hecho y que esa opinión sea lo más real de lo que he visto, ¿no? Porque si me tapo los ojos, me puede salpicar algún evento como los que vienen ocurriendo, no sé si digamos por Colombia, pero acá en Perú también ha ocurrido. ¿Queda claro entonces? Doctor César, tenemos más preguntas. Sí. ¿Escucho? La pregunta de Eber Fernando. La evaluación de control, aunque sea cliente consecutivo, ¿hay que hacerlas? Ya. Mira, hay, si yo puedo, a ver, si yo puedo identificar, esto va de la mano también con las metodologías que tengan las sociedades de auditoría para hacer los procedimientos, ¿no? Hay algunas metodologías que te dicen que sí o sí se tiene que evaluar el control interno. Si yo recurro, por ejemplo, a las NIAs, yo podría decir que, digamos, que en los procesos críticos, sí o sí, tengo que volver a hacer una evaluación. Eso es lo que me dice el librito. Pero aquellos procesos que no sean críticos, que le he dado un enfoque de control, yo puedo, digamos, hacer el entendimiento de que todo se mantiene. Y si en ese entendimiento que he tenido sobre el proceso, identifico que la misma persona hace el control, que el control no ha sido modificado, es más, de repente tomo uno para probar nuevamente la implementación, dejo de hacer ese procedimiento. Entonces, pongámoslo así, digamos, si es un proceso muy crítico para mí, yo creo que sí deberíamos verificar el cumplimiento del control. ¿Por qué digo verificar? Y ahorita voy a hacer eso, ¿no? Ya, entonces verificar en los procesos críticos. En los procesos que no son tan críticos, que le he dado un enfoque de control, lo que tengo que hacer es al menos asegurarme de que el control, digamos que el año pasado, el año previo, el control funcionó adecuadamente y que este año no ha ocurrido nada en el entorno asociado a ese control que lo cambie. Les puse un ejemplo, ¿no? Que la persona sea la misma que realice el control, que el control no haya sufrido modificaciones. Otro punto podría ser que el control no esté asociado a estimaciones, ¿no? Porque en las estimaciones siempre, digamos, hay un riesgo más alto, ¿no? Entonces, la pregunta sería, sí, en algunos casos yo podría basarme en la evaluación que hice el año pasado, tener un entendimiento de que sigue funcionando igual y dejar de probar el control en el siguiente año, ¿no? Esa sería la respuesta concreta. Pero en los procesos que son críticos, sí deberíamos probarlos. La siguiente pregunta, doctor, es de Alexander Moreno. ¿De qué forma se declara
Indica a la gerencia que hay deficiencias en el control interno. Usualmente tenemos un documento que es la carta de control interno, que se presenta en dos etapas, ¿no? En la etapa preliminar y final, y digamos, es el documento natural para comunicar ese tipo de eventos, ¿no? La carta de control interno. Continuamos con las preguntas. Carlos Chuan, ¿la evaluación del control interno debe ser al 100% de las actividades de las empresas? No, es decir, yo defino qué actividades son críticas para mí, es decir, puedo tener un proceso, puedo tener muchas actividades, muchos procesos, identifico a cuáles son significativas para mí y a ellas le doy un enfoque de control. Por ejemplo, a ver, una compañía minera, claramente un proceso crítico es la compra de activo fijo. Entonces, como hay grandes transacciones en la compra de activo fijo, a ese proceso le doy enfoque de controles. Y de repente al resto no se lo doy. Entonces, no reviso el 100% de las actividades, los procesos de los controles, sino aquellos controles que considero críticos para mi auditoría. Ahora, el tema de la criticidad va también asociada a la materialidad que la mencioné hace un momento. La materialidad, desde el punto de vista de las NIAs, porque también lo está desde el punto de vista de NIC 8 para preparación de estados financieros, es establecer en función a las características del cliente y del negocio un número para criterios cuantitativos y, digamos, la visualización para criterios cualitativos. ¿A qué me refiero? Yo, a ver, es distinta a una... algunos te dicen, César, ¿cómo se calcula la materialidad? ¿Existe una sola fórmula? No. La determinación de la materialidad va a depender... A ver, creo que acá tengo un ejemplo, ¿no? ¿Puedo abrir otro archivo o no se visualiza? No, sí, doctor, puede abrir otro archivo. Todo lo que usted presente en su escritorio lo vamos a poder ver. A ver, quiero... Es un tema de discusión porque el tema de materialidad es un tema muy sensible porque muchos te dicen, ya, perfecto, compro la idea de materialidad, pero ¿cómo se calcula? ¿No? ¿Existe un papel? ¿Existe una forma de llegar al número que tú nos mencionas? Bueno, sí, ¿no? Las firmas de auditoría usualmente trabajamos con estos elementos, estos papeles de trabajo, como se dicen, y digamos, en ellas determinamos la materialidad, ¿no? De cómo calcularla. No, creo que no lo tengo aquí a la mano. A ver, voy a ir a una materialidad de un cliente que... O quizás acá. Entonces, este tema de materialidad es un tema súper crítico, ¿no? Porque, como les dije, ¿no? El auditor no puede revisar todos los elementos, entonces tiene que buscar muestras. Oye, César, pero ¿a partir de qué importe reviso o no reviso? Entonces ya tienes que, digamos, documentar tu criterio que has tomado para saber qué es significativo y qué no lo es. La NIA nos menciona de criterios cuantitativos y cualitativos. Efectivamente, ¿no? De repente puede ser una partida, no sé, la estimación de las cuentas perdón, el diferido. De repente el diferido puede ser que no tenga un importe significativo para la empresa, pero como hay un tema de juicio de estimación, por un criterio cualitativo yo podría exigir su revisión. Es más, siempre en los procesos de auditoría se revisa el diferido. Miren, aquí tengo un cálculo de materialidad. Lo primero que se tiene que hacer en la materialidad es identificar, primero tener un entendimiento de la compañía, ¿no? ¿Qué elementos utiliza, ¿no? Aquí yo hablo sobre los elementos de los estados financieros y la compañía usualmente cuando hace sus revisiones internas toma los activos, los ingresos, de alguna forma traslado el entendimiento de cómo el cliente utiliza su información financiera, ¿no? Y también voy, digamos, describiendo, la compañía evalúa el rendimiento financiero a través de las utilidades e ingresos,
es una entidad con fines de lucro. Eso es importante también, ¿no? Porque es distinta la determinación de una materialidad para una empresa que busca generar ganancias, como o alguna asociación que tenía, alguna asociación deportiva que le hacía yo la auditoría, que digamos, tenía otros fines, ¿no? Digamos, la búsqueda de mejoras para sus afiliados, ¿no? Persiguen distintos fines. Entonces, es importante tener eso, ese entendimiento previo. Después de ese entendimiento previo, yo tengo que basar o utilizar un benchmark, que es una referencia de mercado, ¿no? Entonces, dependiendo de ese análisis previo, por ejemplo, aquí yo he determinado que el benchmark más apropiado para esta compañía son los ingresos, ¿no? ¿Qué otra base podría ser? La utilidad, los activos netos, los total activos, los gastos, y esto va a depender. Como les decía, en una compañía minera, mi referencia eran los activos fijos. Entonces, yo calculaba mi benchmark en función a los activos fijos. Esta compañía, digamos, yo he descrito ahí que utiliza las utilidades, pero es una compañía que recién se está estableciendo en el país, que tiene algunos años en el país. Por tanto, la utilidad no refleja lo que ellos esperan. Han tenido pérdida el año pasado, este año tienen utilidad, entonces es muy variable. Entonces estoy tomando los ingresos que sí me da una recurrencia en el transcurrir del tiempo. Hago una diferenciación, eso también es política, procedimiento de la firma, de, oye, las compañías que cotizan en bolsa y las que no cotizan. ¿Por qué hago mención a eso? Porque las que cotizan tienen un mayor riesgo para el auditor, porque son compañías públicas, están expuestas a muchos lectores de estados financieros, a muchas controversias, a muchas discusiones. Entonces, es importante hacer una distribución en aquellas compañías que cotizan y aquellas que no lo hacen. Y después establezco un rango, aquí, digamos, hemos descrito los rangos que principalmente nos preocupan, ¿no? Hoy es una compañía con muchos accionistas, con pocos accionistas, con mucha deuda, con poca deuda, con covenants, sin covenants, con intención de venderse, con intención de venderse, compleja, no compleja, volátil, no volátil, y digamos, mientras exista menor riesgo, yo trabajo con un mayor porcentaje. ¿Qué rangos de porcentaje le he puesto para este, digamos, de acuerdo a mi metodología o mis procedimientos? Del 3 al 10%. O bueno, en este caso del 0.5 al 3, porque estoy trabajando con ingresos. Entonces, mientras yo tenga menos riesgo, voy a subir mi porcentaje, es decir, va a tender a llegar a 3. Y si tengo más riesgos, va a bajar y va a reducirse hasta 0.5. Entonces, la idea es que, digamos, si mi compañía tiene pocos riesgos, poderle presentar un porcentaje mayor, y cuando calcule el 3% de mis ingresos, que está un poquito más acá abajo, voy a tener un importe mayor para trabajar. Entonces, yo así calculo mi materialidad. Es un importe que surge de los estados financieros y me permite hacer un criterio de discreción. Sobre tales partidas audito, sobre tales partidas no audito. Yo trabajo aquí con 3 conceptos de materialidad. Una materialidad que está asociada a la opinión, es decir, cualquier importe que en este caso supere los 35 millones, implicaría alguna calificación en la opinión de este cliente de auditoría. Después trabajo con una materialidad de desempeño, performance materiality. Esos 26 millones que están acá me permite a mí, digamos, decir, oye, cualquier partida menor a 26 millones no la reviso porque en el contexto de los estados financieros es un importe menor. 5 millones, 4 millones, 3 millones están fuera del alcance de mi performance materiality. Entonces, yo revisaría aquellas partidas superiores a los 26 millones. Aquí, este cliente es un cliente de alguna forma grande y, digamos, me permite tener esos niveles de materialidad. Mientras la compañía sea más chiquita, se van a reducir estos importes, ¿no? Como se apreciará, porque es un cálculo matemático. Y por último, el tercer concepto de materialidad es el umbral de diferencias. Aquí están las siglas en inglés, audit misstatement, es decir, errores de auditoría, ¿no? Y me dice 1 millón. Cualquier error superior al 1 millón, yo debería presentarlo en una carta de control, en una cédula, como bien le mencioné, ¿no? Entonces es un tema que sí amerita ser
corregido por la empresa, ¿no? Pero cuando, digamos, esa diferencia de auditoría es menor, es decir, oye, me salió una diferencia de 20.000, 30.000, 40.000 soles, para fines del procedimiento como tal, yo termino concluyendo que la prueba es adecuada y que el cliente registra adecuadamente y, digamos, esa diferencia es no material para mí. Pero si supera este umbral de diferencias, yo debería reportarlo. Aquí en una cédula de diferencias. Cédula. En el segundo, digamos, carta de control o algún documento que se maneje, ¿no? Participación en los directorios y reportar esos temas. Y el tercero, el de 35 millones, en el dictamen, ¿no? Es decir, claramente si supera ese importe, oye, es un tema muy importante que todos los usuarios deberían conocerlo y saberlo, ¿no? Entonces, la materialidad es un tema súper importante en la auditoría. Quizás el principal tema, ¿no? Es donde nos involucramos todos, es decir, que yo usualmente me sentaba con mis socios de auditoría o cuando mis senior me traían estos cálculos los revisaba a detenimiento porque parte de ahí todo, ¿no? Aquí ya voy disgregando, eliminando ciertos conceptos, identificando qué es riesgoso, qué es crítico, qué no es crítico con este concepto de materialidad. ¿Queda claro? Sí, doctor César. ¿Tenemos preguntas, doctor? Sí, lo escucho. Dentro del dictamen debe quedar la anotación de la situación frente al tema fiscal, pregunta Nora Rodríguez. A ver, en realidad, mi primera respuesta sería no, ¿no? Porque, digamos, los temas fiscales tienen otro tratamiento. Pero, si, digamos, en la determinación del tratamiento fiscal existe, no sé, oye, mi cálculo del impuesto a la renta, si lo aplicaba correctamente con las leyes, en vez de ser 100 es 200, finalmente hay una desviación de un cumplimiento de una norma y por tanto esto está asociado a NIC 12 o NIC 37, también un reconocimiento de una obligación ya sea en exceso o en defecto. Por tanto, sigue el mismo camino que cualquier diferencia de auditoría, ¿no? Es decir, un incumplimiento fiscal que tenga un efecto financiero debería reportarse en el dictamen de auditoría, ¿no? Pero no por el lado de que es fiscal, sino por el lado de que origine una desviación en la información financiera. Porque claramente si he determinado erróneamente mi impuesto a la renta y digo 1 millón y debió ser 2 millones, estoy dejando de reconocer un pasivo. No estoy cumpliendo los lineamientos que me dice NIC 12 y que también me dicen NIC 37. Por tanto, hay una desviación a una NIF y por tanto debería, si es material, debería reportarlo en mi dictamen. Ese es el camino. Bien, tenemos otra pregunta, doctor César. La pregunta de Sí. Mauricio Herrera, de Perú. ¿Podría, por favor, definir los conceptos SAT, error tolerable y materialidad planeada y cuál es el impacto de cada concepto a nivel de cuenta, rubro y estados financieros con un todo? Sí, creo que es algo que justo habíamos conversado hace un puntito antes, es decir, el error tolerable, digamos, aquí se hace como una línea, ¿no? Yo tengo definida mi materialidad es para 26 millones. Mi error tolerable sería todo aquello que esté por debajo de esa materialidad, ¿no? Es decir, si tengo un error de medio millón, en estos números que tengo acá, que son 35, 26 y 1.7, el medio millón, el 50.000 soles no me hace daño. Es un error mínimo, es una diferencia small de auditoría y es más, ni siquiera se reporta. A veces se suma en conjunto para que el cliente, digamos, de alguna forma visualice y corrija. Pero no impactaría en mi estado financiero. Dentro de, superando ese umbral de diferencias y por debajo de mi materialidad para fines de desempeño, existen, digamos, diferencias que pueden ser de 5 o 6 millones, ¿no? En este ejemplo.
claramente no distorsionan el estado financiero, pero sí son errores de alguna forma significativos. Entonces yo tengo que buscar reportarlos. Ahora, estamos pensando en errores de forma individual, pero por ejemplo, por una prueba de impairment, yo puedo tener un error de, no sé, de 8 millones, pero también he hecho un procedimiento de inventario de activo fijo y tengo una diferencia de 12 millones. Entonces, yo estoy distorsionando o disminuyendo el valor de la propiedad, planta y equipo, y de repente tengo un error, no sé, en la depreciación que origina 5 millones más o 6 millones más. Entonces, de distintas pruebas, una prueba de depreciación, una prueba de impairment y una prueba de un inventario de activo fijo, tengo 3 errores que afectan a la misma cuenta contable. ¿Qué sería activo fijo? Los estados financieros para rubros y en su conjunto tienen que leerse en su totalidad. Si yo junto esos procedimientos tengo 26 millones, entonces yo no debo hacer el análisis de forma individual, sino en su conjunto, tanto para el rubro como para el estado financiero. Si en este caso esos 3 errores superan los 26 millones o de repente tengo un error más en otro rubro, cuentas por cobrar, todos finalmente son activos de la compañía y tengo 4 millones aquí. Es decir, si hago el análisis de forma individual, yo podría decir, oye, ninguno de forma individual supera ese umbral de 26 millones. Pero si leo en conjunto todas las diferencias, sí lo supera. Entonces yo podría decir que mi estado financiero en su conjunto tiene una distorsión de 30 millones y 30 millones para mí sí es material. Entonces, si bien es cierto, los procedimientos de auditoría se hacen línea por línea y llegas a una conclusión línea por línea, tú tienes que evaluar todos estos errores o estas distorsiones en su conjunto, ¿no? Entonces, bien menciona que, digamos, la evaluación tiene que ser en conjunto, ¿no? Y digamos, tomar lectura de cómo distorsiona esto todos los estados financieros también de la compañía, porque si bien aquí estoy mencionando los efectos en balance, pero también habría un efecto en resultados, en flujo, en patrimonio, ¿no? Bien, doctor César, no tenemos más preguntas. Hemos llegado a la parte final, agradeciéndole una vez más, doctor César, a nombre de los asociados del Club de Auditores. Vamos a culminar esta sesión con sus palabras y sus últimas recomendaciones, doctor César. Sí, bueno, queda muy corto a veces estos temas para un diálogo del periodo que hemos tenido, pero sí hay bastantes conceptos muy importantes que me gustaría recalcar. Es el tema, aquí no lo he puesto, pero el tema de la planeación, ¿no? Cada vez más es importante que los involucrados en un proceso de auditoría nos centremos más en planeación, ¿no? Antes era un triángulo con la punta hacia arriba, donde planeación tenía muy pocas horas. Ahora se está pensando en auditorías de un triángulo invertido, donde la planeación es vital, porque se determina la estrategia, se determina las áreas de riesgo, se determina los procesos de controles, se determina los especialistas. Y si bien es cierto, ya en la visita pudiera haber alguna modificación, porque el documento de planeación es un documento vivo, tengo las pautas y las directrices desde lo más alto de la dirección de la auditoría. Entonces me permite estar enfocado. Y el involucramiento en esa etapa de planeación no solamente tiene que ser del equipo de staff hacia abajo, ¿no? Sino tiene que ser, y sobre medida, del gerente, del socio de auditoría. Porque ellos con la experiencia, por el conocimiento del cliente que tienen, me permiten visualizar cosas que de repente el equipo más junior no lo puede tener en primera instancia, ¿no? Entonces, justamente la experiencia, el conocimiento, las situaciones que han vivido antes en otro cliente me permiten en esta etapa de planeación visualizar dónde tengo que identificar mis riesgos, mis procesos significativos, ¿no? Y me permite llevar una auditoría más llevadera, más
más eficiente. Ese es un punto. El segundo tema es el tema del control, ¿no? Cada vez más las transacciones de las compañías se hacen más complejas, más largas, más extensas, y por tanto un enfoque solamente sustantivo no me permitiría tener un alcance. Entonces la evaluación del control se hace vital en este tipo de compañías. Lo digo así porque no tiene que ser en todas, ¿no? Hay compañías que tienen básicamente, no sé, patrimonio versus caja, o son muy pequeñas y no amerita darle un enfoque de control. Pero en el gran universo de compañías donde las transacciones son significativas y los procesos son recurrentes, el enfoque de control es vital para nosotros como. Tercero, en el tema de pruebas sustantivas, ¿no? Ya planificado adecuadamente, yo me permito de alguna forma aterrizar lo que ya planifiqué en la etapa, digamos, de planeación. Entonces, las pruebas sustantivas, que básicamente son el cumplimiento de las NIF, ¿no? Es decir, yo aquí ya diseño pruebas que de alguna forma cubran esa CIABOT que habíamos mencionado, ¿no? Por poner un ejemplo, quiero hacer una confirmación de clientes porque la confirmación me permite saber la existencia del cliente, me va a responder una carta y me va de repente en una confirmación abierta a decir cuánto me debe y ya tengo, digamos, la integridad de la información y me va a indicar los importes, su detalle, entonces tengo la exactitud. Entonces, las pruebas sustantivas tienen que ser diseñadas pensando en aquellas pruebas que me van a dar mayor soporte a mí como auditor, ¿no? César, ¿qué tal si revisabas una factura? Perfecto, reviso la factura y veo exactitud, ¿no? Pero no veo más. En cambio, con el otro procedimiento me permite cubrir más aseveraciones. Entonces, mientras mi prueba sustantiva me permita cubrir más aseveraciones, yo estoy más tranquilo como auditor y de paso soy más eficiente en tiempos, ¿no? Y finalmente la conclusión, que es el cúmulo de juntar todo mi entendimiento de la planeación, mi verificación del control interno y mis pruebas sustantivas, tiene que estar alineada con esta, ¿no? Es decir, no puede ser que en los papeles de trabajo tenga diferencias y mi conclusión no me lleve a eso. Por eso bien me preguntaban, ¿no? ¿Y dónde se documenta, dónde se reporta eso? Se reporta en los documentos que el auditor tiene establecido para reportarlo. Llámese un dictamen de auditoría, llámese un control interno, y cuando todo está alineado uno se siente más tranquilo, ¿no? Es decir, he puesto esto en el dictamen porque mis pruebas me conllevaron a eso. Entonces, la conclusión tiene que estar alineada o tiene que ser natural de todos los otros procedimientos previos de la auditoría. Finalizar con eso, ¿no? Finalizar que la auditoría es un tema de aseguramiento y de independencia. Entonces, nosotros como auditores independientes tenemos que dar nuestra opinión en función a las pruebas que hemos realizado para los clientes. Y ellos esperan que sea una opinión que refleje la razonabilidad de la información financiera de la compañía. Es decir, si mi compañía está mal, mi estado financiero, mi dictamen no puede ser lo contrario. Tiene que estar alineado con eso. Esa es un correcto procedimiento de auditoría y, digamos, un correcto funcionamiento de cómo debería trabajar el auditor, ¿no? Concluir con eso, ¿no? Que hay mucha responsabilidad bajo nuestro cargo y nada, para servirles en cualquier otra oportunidad para futuros cursos, ¿no? Para mí ha sido muy grato tenerlos y interactuar con esta nueva tecnología, ¿no? Es decir, es raro para mí porque yo siempre dicto en clases interactuar con personas, conversar, darles ejemplos así face to face, pero igual no los veo, pero les agradezco por su atención y sus preguntas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor César. Muchas gracias a cada uno de los participantes. Estaremos coordinando muy pronto con el doctor César para poder realizar cursos de especialización. Muchas gracias, doctor César. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bien, una vez más, agradecer a todas las personas que están saludando. Buenas noches, gracias por el seminario. Azuli, María Magdalena, gracias, doctor Adriasola, muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.
Bien, muchas gracias con todas las personas que siguen escribiendo al expositor. Nosotros somos el programa de capacitación virtual continua, Club de Auditores Hispanos. Semana tras semana venimos realizando distintos eventos con distintos expositores a favor de nuestros asociados de la membresía. Nuestro próximo evento es el jueves 2 de mayo, control interno organizacional bajo Marco Coso. Tendremos en plataforma al expositor Francisco Rojas. Entonces nos estaremos encontrando el próximo jueves 2 de mayo. Después de este evento del jueves 2 de mayo tendremos un curso de especialización en auditoría para la medición de riesgos. Esperamos poder contar también con la participación activa de cada uno de ustedes. Aprovecho la oportunidad para invitarles a acceder a nuestro programa de capacitación virtual del Club de Auditores con un 50% de descuento. Esta promoción aplica para dentro de las 24 horas. El precio normal es de $197, pero si decides adquirir ahora la membresía anual, puedes hacerlo con un único pago de $97. ¿A qué te da derecho? Vas a tener acceso ilimitado por 12 meses a participar gratis de todos nuestros eventos virtuales, en todas las transmisiones virtuales, y posteriormente también podrás acceder a la grabación y a los respectivos materiales de cada curso. La membresía normal, la membresía anual es $197, pero por esta ocasión ustedes podrán matricularse a la membresía anual por $97. Este descuento aplica solamente por 24 horas y a partir del 1 de mayo nuestro precio será de $197 anuales, ¿no? Y nuestro plan mensual de $27. Por esta ocasión también puedes adquirir el plan mensual por $13 mensuales con tarjeta de crédito o débito. Para las personas que no pueden hacer el pago con tarjeta de crédito o débito, también pueden hacer el pago mediante Western Union. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a Isabel, a Marta, a Milton, a Roxana, a todas las personas que están en plataforma, las personas que estén interesados en la membresía, me escriben y con gusto les estaremos atendiendo. Nuestro correo es info@clubdeauditores.com. Señores, muy buenas noches. Hemos culminado con esta sesión. Nos estaremos encontrando en nuestro próximo evento. Tengan ustedes muy buenas noches.